Los que me siguen en Instagram se han dado cuenta que últimamente he estado leyendo libros clásicos muy famosos. Y debo decir que cuando comencé a leerlos, más que todo por ampliar mi conocimiento de clásicos, que la verdad era muy poco, pensé que sería tedioso. Frankenstein, una historia que hemos visto miles de veces adaptada en cine y televisión, desde todos los puntos de vista y géneros. No creí sorprenderme. Ya sabemos todo lo que se puede saber de Frankenstein, pero ahí estaba, incrédulo de lo bueno que era la trama de Mary Shelley y asqueado de todas las cosas que las adaptaciones exageran, flanderizan o de plano se inventan y nosotros, como ovejas de la cultura pop, damos por ciertas. Es por eso que hoy haremos el resumen y análisis destripando todas las mentiras que el cine nos ha enseñado sobre Frankenstein o el moderno Prometeo de la gran Mary Shelley. Nada más iniciar el libro nos encontramos con la primera sorpresa, ya que la novela comienza a narrar las acciones del capitán Robert Walton a través de cartas enviadas a su hermana, quien dirige una expedición al Polo Norte en busca de descubrir los misterios de ese mar desconocido para la época. Pero se encuentra con problemas, como el frío inclemente y los peligros del mar congelado. Un día que trataban de liberar el barco del hielo, avistaron a un hombre gigantesco que viajaba en un trineo sobre el mar congelado. Al día siguiente encontraron en un bloque de hielo a un sujeto a la deriva, a quien el capitán Walton permitió subir a bordo y lo dejó quedarse en un camarote. Aunque al principio el sujeto se muestra enigmático, poco a poco comienza a abrirse al capitán Walton. Este hombre revela ser el Dr. Victor Frankenstein y estar persiguiendo a ese sujeto gigantesco que avistaron unos días antes, y le cuenta su trágica historia. En este momento, aunque la narrativa sigue siendo la transcripción de las cartas de Walton a su hermana, ya adquiere la estructura tradicional de capítulos, contados en primera persona por Frankenstein, lo que significa que lo que estamos leyendo es el relato escrito por un sujeto sobre las cosas que le contó otro sujeto que acaba de conocer en el fin del mundo. Y esto, aunque parece irrelevante en primer lugar, es muy importante para entender el significado de la novela. Frankenstein cuenta que vivía de niño en Ginebra con su padre, un hombre adinerado, su hermano menor William y su prima Elizabeth, que es un personaje sumamente trágico, pero encerrado en los estereotipos de la mujer de la literatura de la época. Ya saben, la chica bonita, respetuosa y con muy pocas opiniones. No me preguntes, solo soy una chica. Exactamente. La madre de Elizabeth murió siendo ella muy joven y su padre volvió a casarse, dejándola al cuidado de su tío, quien la cría como su propia hija para que se case con su hijo Víctor. Ok, esto sí que es perturbador, pero ya que Víctor y Elizabeth se aman en la novela, supondré que son cosas de la época. Aunque todo es muy turbio, y Elizabeth no se cuestiona su matrimonio arreglado en ningún momento, porque solo es una chica ideal. No me preguntes, solo soy una chica. Víctor crece con un gran amor a los libros junto a su amigo Clerval. Se apasiona por los libros de alquimia y convence a su padre que lo deje ir a Alemania a estudiar en la universidad junto a Clerval, prometiéndole que a su regreso tomaría a Elizabeth por esposa y se pondría a cargo de los negocios familiares, cumpliendo todos los sueños del viejo pervertido. En la universidad, Víctor demuestra ser un genio, pero se ve frustrado ya que todos sus estudios de alquimia son vistos como pseudociencias para sus profesores, por lo que comienza a estudiarlos en secreto, haciendo profundo énfasis en Paracelso, un alquimista con textos sobre el hallazgo de la piedra filosofal que brinda la vida eterna y la creación de homúnculos. Así que ya vemos por dónde va la cosa. Luego de muchos años de estudio, Víctor se obsesiona con crear vida, a tal punto de que no dormía, comía o iba siquiera a la universidad. Porque sí, acá no hay castillo tenebroso, sino el sótano de un apartamento en Alemania. No hay científico loco, sino un estudiante de medicina. Y no hay un jorobado llamado Igor, ni nada que se le parezca.
La novela nos cuenta que estaba lloviendo esa noche, sí, pero es más para darle dramatismo a la escena, ya que no se habla de rayos, ni tormenta, ni ninguna referencia a que se usara electricidad para darle vida al monstruo, y por más que duela, tampoco hay... It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Todo eso es parte de las películas. Víctor tarda meses ensamblando su creación y lo hace totalmente solo, y cada vez estaba más fascinado con su obra maestra. Pero cuando finalmente la terminó, quedó asqueado de lo que hizo. Mientras en el cine es un demente orgulloso de su obra y se le ve totalmente excitado, en el libro es más como alguien que planea durante mucho tiempo cometer un pecado, ansioso del resultado, y en cuanto lo consigue, se arrepiente al punto de sentir asco de sí mismo por el remordimiento de lo que hizo. Si tú eres de los que creen que el monstruo se parece a esto, pues te digo de que no puedes estar más equivocado. Sus extremidades eran proporcionadas y había procurado que sus rasgos fueran bellos. Bellos, digo. Dios del cielo, su cerúlea piel apenas disimulaba la disposición de los músculos y las arterias que cubría. Su pelo era de negro reluciente, largo y suelto. Los dientes de una blancura perlada. Tanta exuberancia, sin embargo, solo hacía realzar de un modo más horrible sus ojos vidriosos, que parecían tener el mismo color que las pardas cuencas blanquecinas donde se alojaban, su arrugada tez y los finos y negruzcos labios. Cuando su creación cobró vida, Víctor la aborreció tanto que salió de su casa aterrado, y al volver no encontró a la criatura por ninguna parte. El choque de emociones y la culpa lo llevó a enfermarse gravemente y pasó un largo tiempo recuperándose con la ayuda de su amigo Clerval. Una vez que estuvo mejor, Víctor recibió una carta donde se le informaba que su hermano menor, William, fue asesinado mientras jugaba en el bosque de forma misteriosa, pero se culpaba a una chica de la servidumbre de la casa de los Frankenstein, Justine Moritz, una mujer amable y amorosa, de la que nadie sospechó hasta que encontraron en su ropa un objeto de mucho valor que William perdió en el momento de su muerte. Una vez que Víctor regresó a su natal Ginebra, se paseó por el bosque de noche, sin importar que había tormenta, y cuando un rayo iluminó los árboles, vio a su gigantesca creación que le espiaba. La criatura, con su enorme agilidad, sí, porque en el libro no solo tiene fuerza sobrehumana, sino también agilidad sobrehumana, similar a la de un simio, lo que deja a ese monstruo como un enorme zombi torpe que gruñe, como otro mito del cine. Con este encuentro, Víctor quedó convencido de que su aberración fue la causante de la muerte de su hermano, cosa que luego confirma cuando Justine le cuenta que luego de mucha tortura le obligaron a confesar su crimen, pero que ella no lo había cometido. A pesar de los esfuerzos de Víctor, la chica termina siendo condenada a muerte, dándole otro golpe moral a Víctor, que se sentía culpable de 2 muertes de sus seres queridos. Luego Víctor va a las montañas y persigue a la criatura hasta un lugar muy alejado, y para su sorpresa, el monstruo le hablaba con una pronunciación perfecta y un léxico refinado. El ser se mostró servil y muy elocuente, rogándole a Víctor que le escuchara a pesar de que éste solo tenía intención de matarle. La criatura le cuenta toda la historia desde su punto de vista, sintiéndose abandonada por su creador en un mundo al que no pidió venir. Salió de la casa de Víctor en Alemania y se aventuró a los bosques, donde aprendió que los humanos le detestaban. Se hizo consciente de su propia apariencia grotesca y se ocultó en la casa de unos extranjeros que huían de su país natal. Ya que necesitaba poco para comer y no le afectaba mucho el frío, les ayudó en secreto y a través de un agujero en la pared aprendió de sus costumbres y aprovechaba las clases para hablar el idioma del país que ellos tomaban. También aprendió a leer. Luego de muchos meses ayudando a esta familia en secreto, creyó haberse ganado su favor, pero en cuanto lo vieron, lo despreciaron como todos los demás humanos, por lo cual, lleno de ira, se dirigió a la casa natal de su creador, y se encontró en el bosque a William.
asesinándolo en una mezcla de accidente y ataque de ira, y finalmente inculpó a Justine para no dejar cabos sueltos. En su relato se ve a la criatura como una víctima, culpando de todas sus desgracias a su creador, que lo despreció y lo arrojó sin la menor ayuda a un mundo donde no tenía cabida. Finalmente usa su discurso para pedirle a Víctor Frankenstein que le cree una mujer a su semejanza para no estar solo en el mundo, y a cambio prometía irse con ella a un lugar muy recóndito donde nadie los encontrara hasta morir. Víctor acepta y se marcha a una isla remota de Escocia, donde alquila una casa y en el sótano comienza a crear una nueva criatura, pero ahora con una forma anatómica femenina. Durante todo el proceso, Víctor se cuestionaba, sabía que la criatura lo vigilaba y sentía asco de crear otro ser tan abominable. Se preguntaba si podía confiar en la palabra de un ser que asesinó a su hermano menor, o si dos criaturas tan poderosas crearían más daño. Cuando estaba casi lista la nueva creación, su crisis explotó, destruyendo el cuerpo y todo el laboratorio. La criatura que observaba esto le prometió venganza e incluso afirmó que se encontraría con él en su noche de bodas. Antes de volver a Ginebra, Víctor se encontró con el cadáver de su amigo Clerval, que había ido a buscarlo hasta Escocia, y el monstruo aprovechó esto para asesinarle. Sin importarle las amenazas, Víctor se casa al fin con su prima Elizabeth. En su noche de bodas van a una casa en las montañas, de espalda a un enorme acantilado. A pesar de que pasa la noche en vela esperando al monstruo con su arma cargada, a medianoche escuchó gritar a su mujer. Cuando entró a la habitación era demasiado tarde. El monstruo ya la había asesinado. Al recibir la noticia, el padre de Víctor no soportó más, enfermó y también murió. Entonces Víctor, sin nada más en la vida y sin seres queridos, juró perseguir a la criatura sin descanso y pasa su vida siguiéndole el rastro para matarla. Por otro lado, la criatura disfruta haciéndole desperdiciar su vida en una cacería inútil y llevándolo a los peores lugares con el fin de torturarlo. Es así como se encuentra con el Capitán Walton en el Polo Norte. Mientras hacía su narración, Frankenstein había enfermado y empeorado, al punto que poco después de terminar su historia, muere de fiebre tras convencer al capitán de abandonar su peligrosa travesía por el Polo Norte. Tras la muerte de Víctor, el monstruo subió a bordo del barco para ver el cuerpo de su creador. Lo encontró el Capitán Walton y la criatura le cuenta su versión de los hechos y sus motivaciones, para luego prometerle que, sin ningún motivo para vivir, se quitaría la vida arrojándose a una pira. Lo que nos deja otro mito del cine, ya que el monstruo no le teme al fuego, es capaz de encender hogueras, tampoco es asesinado en esa famosa escena en el molino en llamas, mientras los aldeanos le persiguen con antorchas. El nombre original de la novela es Frankenstein o el moderno Prometeo, haciendo referencia a que son lo mismo, ya que al igual que Prometeo, que robó el conocimiento del fuego a los dioses para dárselo a los humanos y fue condenado al tormento eterno por esto, Frankenstein traspasa los límites humanos y divinos al otorgar vida, para luego pasar un tormento a causa de ello. Esta novela es una historia sobre las responsabilidades. Mientras Víctor es un héroe trágico que debe lidiar con las consecuencias de sus actos al crear un monstruo que luego destruye su propia vida, el monstruo debe lidiar con el rechazo de su creador y una sociedad que le aborrece solo por existir y su apariencia. La evolución del monstruo es notable a pesar de sus pocas apariciones. Primero como un ser que busca ser aceptado por la sociedad, luego busca un ser semejante a él para no estar solo, luego su objetivo de vida es hacer miserable a quien culpa de su condición y finalmente, tras perder a Frankenstein, ya no tiene razones para vivir y se suicida al saber que estaría solo para siempre, ya que hacer que su creador le odiara y persiguiera era una forma de estar junto a alguien, aunque fuera de la forma más enferma posible. Aunque al principio me pareció relleno, el personaje del Capitán Walton es muy interesante, ya que es él quien finalmente relata la historia y el único en escuchar las dos versiones, por lo cual, a pesar de su agrado a Víctor, la novela no deja claridad en cuál de los dos es el responsable de todo. Cada uno culpa al otro a su manera,
y a la vez se sienten culpables por sus propios actos. Si tradicionalmente le damos el lado a Víctor es porque al principio solo escuchamos su versión. A la criatura se le llama con adjetivos que nos dan la idea de que es inhumano, monstruo, aberración, engendro. No se le da nombre en toda la novela para reforzar esta idea. Su creador no le dio siquiera nombre. Llamar Frankenstein a la criatura no es solo un error, sino que le quita peso narrativo a la historia, ya que Víctor jamás lo reconoce como una persona, y mucho menos como parte de su familia como para darle su propio apellido. No, amigos, Frankenstein no es el monstruo, es el doctor que inventó. Realmente el monstruo. ¡Cállate, pinche Frankenstein! También se nota una crítica al rol de la sociedad y la justicia, ya que el rechazo violento de todo el que conoce al monstruo le hace a su vez violento a pesar de que no quiere hacerle daño a nadie. Y por otro lado, la tortura de Justine para obligarle a confesar un crimen que no cometió y poder cerrar el caso rápidamente. Sin mencionar que Víctor hace poco o nada para ayudar a la empleada por temor a que lo tomen por loco o revelar que creó un monstruo. Muchos catalogan a esta novela como la primera escrita del género de ciencia ficción, pero yo tengo mis dudas, ya que como vemos el motor de la trama y las investigaciones de Frankenstein para dar vida a su criatura son más basadas en pseudociencias y fantasía que en métodos científicos reales. En el libro, Víctor deja claro que se llevaría el secreto de la reanimación a la tumba y no dice siquiera cómo crea el cuerpo o lo ensambla, mucho menos se habla de químicos, fórmulas, elementos o equipo de laboratorio, dejando todo lo que sabemos de la creación del monstruo como invenciones cinematográficas o meras especulaciones. Si la catalogamos como ciencia ficción es por su tema principal, es el peligro de traspasar los límites en un afán de conocimiento y la obsesión por la gloria a través de ello, lo que se ve reflejado en el Capitán Walton, dispuesto a hacer un viaje suicida para descubrir nuevas rutas marítimas, a pesar de que sus tripulantes ya estaban pensando en hacer un motín y poder regresar a casa. Razón por la cual Frankenstein, viéndose reflejado en él, decide contarle su propia historia para hacerle reflexionar. La narración de Shelley es increíble y pensar que tenía cerca de 20 años cuando escribió este clásico, según se cuenta, por una apuesta entre amigos escritores. Su prosa es elegante y ágil. El libro se lee con relativa facilidad. Me dejé muchas cosas por fuera del resumen, así que te recomiendo leerlo y sacar tus propias conclusiones. Es bastante corto y si no te molestan las introspecciones constantes de los personajes, este es tu libro. Solo ten paciencia porque el inicio es algo lento y metódico, como es común en las novelas del romanticismo. No siendo más, yo soy Mohamed Dávila y nos vemos en un siguiente video. Si te gustó, comparte y suscríbete, que eso me ayuda a traer más contenido como este. Por cierto, también puedes seguirme ahora en Instagram o en la página de Facebook. Y recuerda, a escribir se aprende leyendo.